¿Qué tal? ¿Cómo están? En esta oportunidad vamos a hablar del dolor. Ustedes saben que el dolor es una sensación desagradable que tiene que ver con experiencias que hemos tenido con distintas situaciones dolorosas. Y fíjense ustedes que es un proceso muy complejo. Este proceso doloroso se denomina en su conjunto neuropercepción, en el cual un estímulo doloroso, como puede ser el calor, como puede ser un corte, un pinchazo, requiere de la traducción de ese estímulo en un estímulo químico. Ese estímulo químico se transmite hacia la primera neurona que está ubicada en la médula espinal y luego de ahí cruza su haz y a través del haz espinotalámico dorsal se dirige hacia el sistema nervioso central. Primero con una segunda neurona a nivel del tálamo y finalmente la percepción dolorosa a nivel de la corteza cerebral. Entonces, todo este proceso que está constituido, digamos, por 4 pasos denominados transducción de un estímulo, transmisión de ese estímulo, la modulación de la sensación dolorosa hasta que uno la percibe como dolor, dijimos que se denomina nocicepción o neuropercepción. Ustedes miren cómo se realiza la traducción. Esto es un corte de piel. En la piel tenemos distintos receptores, receptores de presión, receptores de dolor. Fíjense que hay algunos superficiales, otro en el tejido celular subcutáneo, es decir, receptores más profundos, y también tenemos termorreceptores, tanto para calor como para frío. Una vez que un estímulo desencadena, por ejemplo, un corte, el dolor, es transmitido, se traduce en un estímulo químico y a través de el axón aferente es transmitido hacia la médula espinal. Ahí, desde la médula espinal, como dijimos, a través de los haces espinotalámicos, la vía sensitiva, se transmite hacia el sistema nervioso central y finalmente la zona de percepción dolorosa. Esto, fíjense, dijimos que teníamos 4 pasos, uno era la traducción, otro decíamos que era la transmisión del dolor, en tercer lugar tenemos la modulación. ¿Qué significa esto? Quiere decir que en el sector de la médula espinal se van a liberar sustancias que pueden potenciar esa sensación dolorosa, como por ejemplo prostaciclinas, serotonina y otros neuromoduladores que van a aumentar la sensación dolorosa. Y también tenemos algunos otros mediadores químicos, como las bien conocidas endorfinas, que disminuyen esa sensación dolorosa. Entonces, a nivel de la médula espinal se va a producir la modulación del dolor. Finalmente, el dolor sigue
su vía sensitiva hacia el sistema nervioso central y es ya tenemos la última fase, que es la percepción del dolor como tal, y ahí se genera el arco reflejo, que es la respuesta humana que uno tiene. Es decir, si uno se está quemando, va a retirar la mano, va a retirar el pie, donde se está produciendo la quemadura y la situación que provoca el dolor. Esto es un poco lo que ya estuvimos viendo, cómo se transmite la sensación dolorosa y finalmente la percepción en la región somatosensorial del sistema nervioso central. Nosotros decimos que es una experiencia única el dolor y diferente para cada persona. Algunos sienten el dolor con mayor intensidad, otros ante intensidades que pareciera que deberían ser muy dolorosas, no perciben el dolor como tal. Eso es por las experiencias previas que hemos tenido y es un proceso muy complejo la percepción del dolor, en el que está involucrado el sistema nervioso central, sobre todo el área prefrontal, el área somatoestésica, es decir, donde se perciben las sensaciones, y también la ínsula y el giro cingulado. ¿Por qué? Porque en alguna porción es la que nos sirve como la ínsula para discriminar y localizar ese estímulo doloroso. Luego tenemos el giro cingulado, que nos permite integrar si esa sensación dolorosa corresponde a una quemadura, corresponde a un corte, corresponde a presión. ¿Por qué? Porque hay una zona de integración tanto de tacto, de visión, de olor, y hay una atención espacial con respecto a el sentimiento doloroso. Y ahí se integra entonces todo lo que es esa sensación, y se integran también las experiencias previas que han sido dolorosas, y eso va a generar una respuesta humana ante ese dolor. Y en el área prefrontal, la corteza prefrontal, es aquello que integra la parte emocional del dolor, la que integra la memoria de esa misma situación dolorosa previamente o no, y la relaciona también con los afectos. ¿Qué opciones tenemos nosotros de tratamiento para el dolor? Primero, ustedes saben que debemos clasificar al dolor, si el dolor es agudo, si es un dolor crónico, si este dolor es leve, es moderado o es intenso. Para ello podemos utilizar escalas de dolor. En los adultos utilizamos escala numérica, en los niños utilizamos imágenes visuales, las clásicas caritas, por ejemplo. Dónde se localiza el dolor y hacia dónde se irradia. Y también es importante si hay alguna posición antiálgica, es decir, que el paciente, adoptando alguna posición, puede mitigar o mejorar el dolor. También debemos saber si ese dolor comienza en alguna situación específica o no se relaciona con ninguna actividad
por ejemplo. Y aquí recordaremos bien lo que son las escalas de la OMS, o los escalones, el escalón primero o A, el escalón B o el escalón C del dolor, en el cual si tenemos un dolor leve a moderado, bien podríamos utilizar AINES como el diclofenac o el ibuprofeno, y seguramente con ello calmaremos la sensación dolorosa. En el caso de que estemos en el escalón B, ya un AINE de mediana potencia como el diclofenac tal vez no alcance para calmar el dolor. Y entonces aquí podemos combinar dos drogas analgésicas. Uno son los AINES, como puede ser ketorolac, con tramadol, un opioide de mediana potencia. Y ya, si estamos en el último escalón del dolor con un intensidad 10 en 10, un dolor severo, deberíamos digamos, considerar la morfina como tratamiento del mismo. Este puede estar asociado a AINES si también con un opioide de alta potencia no podríamos calmarlos. También siempre es conveniente recordar que en los cuidados de un paciente con dolor, el ambiente es muy importante. Ambiente tranquilo, luz tenue, pocos familiares si el paciente está internado, porque realmente hay situaciones que exacerban el dolor de un paciente. Y muchas veces con medidas sencillas podemos ayudar a mitigar el dolor. La anestesia, si uno habla de dolor, debe considerar en cirugía la anestesia. Anestesia quiere decir ausencia de dolor. Esta anestesia se divide en anestesia, se puede clasificar en anestesia local, regional o anestesia general. ¿Qué diferencias hay en lo que es anestesia local y anestesia regional? En que en estos dos tipos de anestesia está el paciente con conservación de la conciencia. En cambio, un paciente sometido a anestesia general, suprimimos la conciencia. Es decir, el paciente pierde toda relación con el mundo que lo rodea. Y para esto es importante todo lo que vimos anteriormente con respecto a dolor. ¿Por qué? Porque vamos a actuar en lo que es la vía del dolor. Supongamos una anestesia local infiltrativa, como la que usan los odontólogos para el tratamiento dentario, o el que se utiliza, por ejemplo, en dermatología para la extirpación de un lunar o de un nebus, por ejemplo. Esta es una anestesia que lo que va a modificar es la traducción del dolor, del estímulo doloroso, y va a bloquear la transmisión de ese estímulo doloroso. Ustedes, como verán, el paciente está despierto y en ninguno de los dos casos hay supresión de la conciencia del paciente. El anestésico que se utiliza generalmente en odontología es la bupivacaína. En cambio, el anestésico que se utiliza, por ejemplo, para anestesia local infiltrativa en dermatología
es la silocaína. La silocaína también puede utilizarse para hacer un bloqueo local para, por ejemplo, en este caso, tratar lo que es un absceso que hay debajo de la uña del paciente. En la anestesia local infiltrativa, si no está en zonas de circulación terminal, como por ejemplo en los dedos, podríamos utilizar silocaína con epinefrina. Si estamos en zonas de circulación terminal, como pueden ser los dedos, el lóbulo de la oreja, las alas de la nariz, el labio, la región perianal, la región genital en la mujer y en el glande o en el prepucio en el varón, que son zonas de circulación terminal, debemos utilizar silocaína sola sin epinefrina. La epinefrina es un anestésico, digamos que es un vasoconstrictor, y por ser un vasoconstrictor puede ocasionar necrosis del tejido por ser un tejido con circulación terminal. Fíjense ustedes cómo en la anestesia local infiltrativa para la exéresis, es decir, la extirpación de un nevus, una lesión de piel, cómo se realiza la infiltración local, y fíjense ustedes cómo en el tejido celular subcutáneo se inyecta el anestésico para luego poder proceder a la exéresis. Nuevamente, estamos en zona de circulación normal, por lo tanto podemos utilizar la silocaína con el vasoconstrictor epinefrina, que tiene la ventaja de prolongar el tiempo anestésico. ¿Por qué? Porque si hay epinefrina, hay vasoconstricción, la silocaína permanece mayor tiempo en el lugar en el que fue inyectado, por lo tanto tenemos mayor tiempo de duración anestésica. Vuelvo a recordar, la anestesia local infiltrativa actúa sobre lo que es el proceso de traducción y transmisión de la sensación dolorosa. Luego tenemos las anestesias regionales. Las anestesias regionales son aquellas que, como su palabra lo indica, van a inhibir o anular la sensación dolorosa en una región de nuestro cuerpo. En este caso, desde la pelvis hasta los pies, miembros inferiores, pelvis y miembros inferiores. La anestesia regional comprende tanto la anestesia extradural como la anestesia raquídea. Si ustedes ven acá la anatomía, tenemos la columna vertebral, tenemos lo que es las meninges como la dura madre, adentro tenemos la aracnoides y la más interna es la pía madre. Cuando uno habla de espacio epidural o extradural, quiere decir que el anestésico no atraviesa la dura madre. Cuando uno dice anestesia raquídea, quiere decir que va a introducir un anestésico en el espacio subaracnoideo, que es donde circula el líquido cefalorraquídeo. ¿Para qué se utilizan
las anestesias epidurales o aquellas que están en el espacio epidural sin atravesar la dura madre, generalmente para los bloqueos nerviosos, en aquellos pacientes que tienen dolor crónico, y también se utiliza en la mujer embarazada para la anestesia aquí está, para la anestesia en el parto sin dolor. Recuerden ustedes que tanto para la anestesia peridural como para la anestesia raquídea, el paciente puede estar sentado, ligeramente inclinado hacia adelante. Si la anestesia es raquídea, se hace entre lumbar 4 y lumbar 5, porque para proteger el cono medular. Fíjense ustedes que la piel debe estar sana, no debe haber ningún signo de infección en la piel donde se va a realizar el procedimiento anestésico. Es un proceso estéril en el cual primero se realiza lo que es la asepsia de la zona con iodopovidona o algún antiséptico que se utiliza en el quirófano. Luego se ubica el sitio de punción para la inyección del anestésico. También el paciente puede estar en decúbito lateral, y fíjense ustedes, desde lo que es la espina ilíaca, más o menos estamos en el cuarto espacio lumbar, entre cuarto y quinto, y nuevamente acá vemos cómo se introduce la aguja para llegar hasta ya sea el espacio epidural o para el espacio subaracnoideo para la anestesia raquídea. Como dijimos, son anestesias regionales. La anestesia se produce en todo lo que es el área de la pelvis y miembros inferiores. ¿Qué estamos bloqueando aquí? Estamos bloqueando la conducción dolorosa. ¿Por qué? Porque si ustedes se acuerdan de la vía del dolor, lo que estamos haciendo es el bloqueo de la raíz nerviosa para abolir la sensación dolorosa. Pero los pacientes siguen teniendo conciencia, siguen teniendo relación con el mundo que los rodea. ¿En qué casos podría utilizarse esta cirugía? Bueno, ya dijimos, en el caso de una cesárea, por ejemplo, en el parto vaginal sin dolor en la mujer, también cirugías de hemorroides, varices, fracturas de cadera, algún cirugía de pie, generalmente puede ser cualquiera de las cirugías de ortopedia y aún de cirugía vascular de miembros inferiores. ¿Qué complicaciones puede tener una anestesia regional, ya sea anestesia peridural o anestesia raquídea? Bueno, la más común es el meningismo. Meningismo significa que hay irritación de las meninges, muchas veces por el líquido anestésico. ¿Qué tiene el paciente? Cefalea, fotofobia, le molestan los ruidos, está irritable y muchas veces hasta tiene vómitos. Lo importante de esto son los cuidados que tenemos en el posoperatorio o
inmediato de estos pacientes, en tanto y en cuanto tienen que estar en decúbito dorsal, preferentemente sin almohada, con la cabeza lateralizada, hacia la derecha o hacia la izquierda, para que si tienen vómitos no se broncoaspiren. Y recuerdo nuevamente el ambiente agradable, con luz tenue y pocas visitas, porque el hablar genera mayor, es decir, el sonido genera mayor irritación en estos pacientes, mayor molestia, ¿no? También tenemos la meningitis bacteriana. Esta es rara puesto que se toman todos los recaudos, pero un procedimiento en condiciones no estériles podemos introducir algún germen y producir la meningitis. Las lesiones medulares de las raíces nerviosas, de la cola de caballo, son muy infrecuentes y generalmente se producen por algún hematoma en el caso de que el paciente tenga alguna alteración en la coagulación, algún hematoma en el sitio que se realiza la anestesia. Son muy poco frecuentes, pero debo mencionarlas porque cuando ocurren son situaciones graves para los pacientes. Luego tenemos la anestesia general. La anestesia general es la ausencia de toda percepción sensorial inducida por el uso de fármacos. Y contiene 4 pilares la anestesia general. Una de ellas es la relajación muscular. Llevamos al paciente a la hipnosis, producimos analgesia y disminuimos la respuesta al estrés. ¿Por qué? Porque a través de la medicación se disminuye la secreción de adrenalina, noradrenalina y cortisol, hormonas de estrés. Entonces, estos son los 4 pilares u objetivos que debe alcanzar la anestesia general. ¿Qué periodos anestésicos tiene la anestesia general? Acá no está, pero en realidad los anestesistas tienen una visita preanestésica. Esa visita preanestésica se hace en la habitación del paciente antes de que esté en el quirófano. Y muchas veces, si lo nota que está ansioso, con mucho miedo e irritable, hasta puede indicar algún ansiolítico que va a servir como facilitador de la anestesia general. Luego tenemos el periodo anestésico propiamente dicha, que ocurre en el quirófano. Y esta anestesia propiamente dicha consta además de, digamos, 4 momentos importantes. Uno es el periodo de la inducción anestésica. El segundo es el mantenimiento de la anestesia durante el tiempo que dure la cirugía. Luego tenemos el despertar del paciente y finalmente la recuperación anestésica. Quiero volver hacia lo que es la respuesta neurovegetativa, es decir, disminuir la situación de estrés del paciente. El paciente en el quirófano tiene 3 momentos de mayor estrés. Uno de ellos es cuando lo intuban, el segundo es cuando el cirujano realiza la incisión y el tercer momento de mayor estrés es en el momento del despertar.
Es por eso que es importante disminuir esta respuesta adrenérgica que tiene el paciente para evitar complicaciones. Muy bien, entonces, ¿qué es un quirófano? Es la zona limpia, donde ustedes ven está la camilla de cirugía y a su vez ustedes aquí tienen lo que es una mesa de anestesia con monitores multiparamétricos que le van a permitir al anestesista controlar desde la oxigenación del paciente, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, todos los parámetros que ustedes que puedan medirse. Fíjense ustedes la complejidad de esta mesa tan importante. Esto que ustedes ven aquí es la entrada de los distintos gases, como pueden ser el óxido nitroso y el oxígeno, y a su vez lo que ven aquí son los contenedores de los anestésicos volátiles. Aquí estamos en el periodo de inducción anestésica. Debo decir que el anestesista prepara las drogas que le va a administrar al paciente. La enfermera que ustedes ven aquí es la que lo asiste en el momento de la inducción a la anestesia del paciente. Fíjense ustedes, primero el anestesista ventila manualmente a este paciente, está ventilándolo y la enfermera administra sustancias o drogas inductoras de anestesia. Estas drogas inductoras se dividen en drogas barbitúricas y no barbitúricos. Los barbitúricos o el barbitúrico más usado es el tiopental sódico, que rápidamente lleva a la hipnosis del paciente. También se pueden utilizar benzodiazepinas como el midazolam, que es un inductor de acción rápida y en muy breve tiempo también lleva a la hipnosis. Y también tenemos otra droga no barbitúrica que es el propofol. El propofol es un excelente inductor anestésico. Todas estas drogas tienen la posibilidad de disminuir la presión arterial, disminuir lo que es la regulación del centro respiratorio. Por eso el anestesista ventila manualmente al paciente. Una vez que la enfermera administra las drogas que preparó para inducir a la hipnosis, se procede a administrar un relajante muscular. Este relajante muscular puede ser también de dos tipos, despolarizantes como la succinilcolina o no despolarizantes como por ejemplo podemos decir el pancuronio. Una vez que el paciente está relajado, se procede a la intubación. Y acá ustedes ven cómo la enfermera lo va a asistir al médico anestesista en el momento que va a proceder a la intubación orotraqueal. El médico va a intubar y luego la enfermera colabora en lo que es la fijación del tubo endotraqueal de ese paciente. Aquí ya está
el anestesista, ya está el paciente intubado, ya está conectado a los monitores. Fíjense ustedes, aquí tienen el manguito que controla la presión en forma permanente, y si pudiéramos ver los deditos veríamos también el saturómetro, que nos va a permitir leer la saturación de oxígeno permanente en ese paciente. Observen también que tiene colocado los electrodos para tener el registro cardíaco en forma permanente. Aquí está el paciente. Fíjense que hay como una tienda y ya está intubado. Lo llevamos a la hipnosis, a la relajación muscular, se lo pudo intubar y está conectado a lo que es la asistencia respiratoria mecánica, y el médico anestesista, obviamente ya acá no bolsea más, fíjense que está conectado al respirador. Aquí vemos al respirador que está ciclando, y obviamente el anestesista va a controlar a este paciente a través de todos los monitores multiparamétricos. Y aquí tenemos que se inicia, luego de la etapa de inducción, la etapa de mantenimiento de la anestesia. Esta etapa dura hasta que finaliza, digamos, la cirugía y comienza el cierre de la herida quirúrgica. En esta etapa se van a utilizar gases anestésicos. En realidad son líquidos volátiles, como por ejemplo el alotano, el enflurano o el isoflurano, en combinación con el oxígeno para mantener la anestesia. Es muy importante el control por parte del anestesista de todos los parámetros vitales del paciente. Cuando inicia el cirujano el cierre de la herida quirúrgica, le avisa al anestesista para que luego inicie el despertar del paciente. Ahí en ese momento se comienzan a disminuir las drogas anestésicas que se administran durante el mantenimiento. Dijimos que se utilizaban líquidos volátiles, que el paciente también estaba con opioides para lo que es el control del dolor, y inicia entonces la disminución de las dosis de tanto anestésicos como de opioides para producir luego el despertar. Aquí es muy importante la función del enfermero circulante, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el momento del despertar y que va a extubar a la paciente, la enfermera circulante debe estar atenta, porque el paciente en ese momento puede vomitar, puede tener abundantes secreciones que necesite de la aspiración. Entonces debe tener preparado ella el aspirador para proceder a la aspiración, ya sea de secreciones bronquiales o vómitos. En este proceso de despertar, para evitar esto, también se administra metoclopramida y en otras ocasiones atropina para disminuir las secreciones y evitar esta complicación. Finalmente, el paciente, una vez que termina la cirugía y que está despierto, como vimos, va a otra sala limpia del quirófano, que es la sala de recuperación
anestésica. En esta sala debe permanecer como tiempo mínimo 2 horas, porque es el momento más vulnerable del paciente y donde deben controlarse las posibles complicaciones que puedan presentar, para detectarlas precozmente y así poder cuidar al paciente. En la sala de recuperación anestésica siempre hay un anestesista distinto al que realizó la anestesia y obviamente un enfermero. ¿Qué complicaciones podemos tener? Bueno, el dolor, náuseas, vómitos, insuficiencia respiratoria, por lo tanto los pacientes van a estar en la posición de semisentado, frío. Ustedes van a observar que si la relajación muscular se hizo con succinilcolina, los pacientes pueden tener temblores y fasciculaciones. También puede haber hemorragias, en la cual será evidente a través de los drenajes o a través de la herida quirúrgica, o puede detectarla el enfermero controlando los signos vitales. Es decir, la sala de recuperación anestésica es una sala que está dentro del área quirúrgica, es un área limpia y el objetivo fundamental es brindar cuidado a los pacientes en el posoperatorio inmediato, para detectar precozmente complicaciones del posquirúrgico inmediato, como las que ya nombramos. Muchas veces los pacientes, en lugar de ir a la sala de recuperación anestésica, bajan directamente a la unidad de terapia intensiva, en el cual se le brindan cuidados intensivos parecidos a los de la sala de recuperación anestésica. Cuando esto sucede, el médico previamente reserva ya la unidad de terapia intensiva para que el paciente pueda ingresar a esa unidad para mejores cuidados. Muchísimas gracias por la atención dispensada. Hasta luego.